a dar inicio a nuestro servicio del día de hoy. Como bien saben, las características de nuestros servicios, de nuestras reuniones, es básicamente un formato de estudio, un formato de estudio que pues nos ha ayudado a entender, a razonar muchas cosas y a comprender muchas formas de interpretar la escritura. Y básicamente lo que nos ha ayudado principalmente este formato es a ir más allá de una simple doctrina o un adoctrinamiento, o lo que en algunos casos pudiera ser un acondicionamiento. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones que en esta congregación el tema de hacer estudios es para que cada uno de nosotros vayamos formando un criterio personal, vayamos creciendo como individuos y nos vayamos haciendo responsables, a aprender a ser responsables de nuestras acciones, de lo que pensamos y de las consecuencias de esas acciones. En estos días ha resultado que, bueno, se ha hablado de lo que es el rencor, que va de la mano con lo que es la ira, el enojo, y al parecer, bueno, todos esos sentimientos van relacionados. Hace un tiempo nuestro hermano Jaime hablaba o nos habló en uno de sus estudios la diferencia entre un sentimiento y una emoción. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué entendemos por una emoción y qué entendemos por un sentimiento? ¿Alguien se acuerda de las diferencias? Bueno, ya que con el Google también es muy rápido localizarlo, ¿verdad? Ruth, ¿qué es una emoción? Ruth a la una, Ruth a las dos, Ujú. Ruth a las tres. Aquí estoy, aquí Ahí estoy. estás perfecto. Ajá. Pues alguna sorpresa muy bonita, eso me emociona cuando me dan una sorpresa, Ujú. o alguno de mis hijos, eso yo siento mucha emoción, pues yo creo que es eso, ¿no? Que de repente llega uno de tus hijos sin avisarte, mamá, ya estoy Ajá, aquí. Ay, qué sí, emoción. pues sí, eso es lo que entendió, que me da mucha emoción eso. Ok, efectivamente, las emociones es una respuesta automática. Una emoción es una reacción inmediata a un estímulo, ¿sí? Y básicamente es esa chispita, o sea, chispa inicial que te activa, que te provoca una reacción, ¿sí? Que es lo que a ti te sucede. Y un sentimiento, María Esther, ¿qué entendemos por un sentimiento? Pues un sentimiento es ya una emoción que es más duradera, por ejemplo, el amor, Ujú, la ira, el rencor, ¿verdad? ujú. Eso lo podemos. Y el otro, pues, como dijo la hermana Raquel, ¿verdad? Ruth, que es una emoción algo momentáneo, nada más que nos toma, pero el sentimiento no es algo más profundo, Ujú, así es. ¿verdad? De hecho, gracias, quiero terminar. Entonces, Y se guarda. el sentimiento es una interpretación de las emociones, efectivamente, y se mantienen por un periodo de tiempo más largo. ¿Eh? Incluso el tema de los sentimientos es algo que tú puedes cultivar. Porque, ejemplo, acabas de mencionar el amor. ¿Qué es el amor? ¿Sí? ¿Qué es el amor? Entonces, El amor, perdón, como dijo el Señor Jesucristo, encontraré amor cuando yo regrese. ujú.
Sí, ¿verdad? O sea, porque sí, incluso por ahí hay un texto que dice que el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo perdona. Y dices, ¿eso es amor? ¿O es exceso de ingenuidad? ¿O es falta de dignidad? Entonces, ¿a qué va todo esto? Porque, bueno, nuestro hermano Ricardo estaba hablando en la semana sobre el tema del rencor. ¿Sí? El rencor, ¿qué es? ¿Es una emoción o es un sentimiento? Realmente, ¿qué sería el rencor, Maribel? ¿Un sentimiento o una emoción? pues es un sentimiento, sobre todo si perdura en la persona. Exactamente, estamos hablando que el rencor es un sentimiento y es algo que tú como padre, o sea, al sentirte ofendido por algo que no te agrada, ¿sí? Lo puedes transmitir a tus hijos y les enseñas a tu descendencia a que odie o deteste cual o tal cosa o alguien o un grupo de personas. Entonces, efectivamente, el rencor lo pudiéramos meter en la clasificación de un sentimiento. ¿Por qué? Porque digo, si te enseñaron de pequeño a detestar cierto grupo étnico por considerarlo inferior a ti, tú no sabes por qué, tú no sientes esa emoción en el momento, ¿sí? Pero tú sabes que ese grupo lo tienes que detestar. Tú no sabes por qué empezó todo, pero tú continúas con eso. Entonces, cuando somos niños, ¿sí? Los mayores nos enseñan a tener ciertas reacciones o estímulos, ¿sí? A los estímulos externos. Te enseñan a protegerte del frío, te enseñan a no quemarte, te enseñan a cuidarte de que no te cortes, de que no te lastimes. Entonces, son enseñanzas que recibimos desde pequeños. Pero estamos hablando también de que dentro de esas enseñanzas, a lo mejor te enseñaron a odiar o a despreciar algo o a alguien. ¿Sí? A ver, de la vieja escuela, eh, podemos decir que cuando eran jóvenes o eran niños, posiblemente les enseñaron a despreciar a los grupos étnicos que se veían en la zona. ¿Sí? Y lo vemos todavía hoy día, que por ejemplo el sexenio pasado, por ahí se mencionaba de tenerle cierto desprecio, ¿sí? a, a los colonos europeos. Entonces, si no eres consciente de todo eso, te dejas llevar por, por esos sentimientos que te inculcaron, pero tú no sabes cuál es ese antecedente. Y de aquí, pues de aquí quiero que vayamos a lo que es el tema de este estudio, el rencor generacional. ¿Por qué un rencor generacional? Ya entendimos lo que es el rencor. ¿Y por qué generacional? ¿A qué nos podemos referir o qué entendemos por generaciones o generacionales? Pues será porque generación, porque se va transmitiendo a través de los siglos, como por ejemplo los judíos que han Ajá. tenido ese rencor, bueno, el mundo hacia los judíos, ¿verdad? Que han tenido ese rencor de generación tras generación. Muchas naciones los han odiado y los siguen odiando a través de, después de 2000 años, sigue Uh-huh. ese odio, ¿ah? Ese Sí. antisemitas. Ajá, Entonces, sería un ejemplo, ¿no? exactamente, de hecho, para allá va nuestro tema. Paso del día, manito. Para allá va nuestro tema, ¿sí?
Entonces hablamos del rencor generacional. Efectivamente, los judíos errantes han estado en varios países alrededor del planeta, pero donde se ha notado más, ha sido más notorio su movimiento territorial ha sido en Europa. Todavía no vamos a llegar ahí, aún nos falta. Vamos a ver dónde empieza todo este tema, de dónde surgieron los hebreos, ¿sí? El territorio donde ellos originalmente surgieron, de dónde surgieron, para tratar de entender también un poco la situación y el conflicto que tienen hoy en día. ¿Sí? El que vemos tan sonado en radio y televisión, internet, todos los medios. Porque por un lado, hay varios grupos cristianos que están a favor de lo que están haciendo, ¿sí? Cuando realmente ya la situación a la cual se ha llegado es bastante delicada, ¿sí? Entonces, nosotros como grupos cristianos podemos decir, bueno, estamos a favor de Israel, estamos neutrales o estamos en contra de lo que está sucediendo. Pero para poder decir, estoy a favor, estoy neutral, estoy en contra, primero debemos entender dónde surge todo esto, ¿sí? Y no surge nada más de lo que ahorita vemos en los medios, ¿sí? El conflicto que tienen ahorita. Esa situación que tienen ahorita tiene muchos siglos. Entonces vamos a tratar de entender de dónde viene eso. Y digo, vamos a tratar porque realmente el tema es bastante complejo, ¿sí? El apoyo que tenemos básicamente es la escritura. También nos estamos apoyando de eventos históricos, pero básicamente la escritura que es la guía que tenemos y realmente porque es donde ellos están basados para actuar y avanzar y hacer lo que han estado haciendo. Entonces, al hablar de un grupo étnico, ¿sí? Al hablar de un grupo étnico, a lo mejor nosotros nos sentimos superiores a ese grupo étnico, ¿sí? Porque a lo mejor así nos enseñaron. De hecho, hay una frase por ahí que la primera vez que la escuché me causó inquietud porque, pues no importa cómo lo hagas, total es para indios. Espérame, o sea, tranquilo. También son seres humanos. Es un ser humano como tú o como yo, ¿sí? Y merece el respeto y merece la calidad de servicio, de trabajo, de producto que le da, aunque le ofreces a cualquiera más, ¿sí? Y la otra, vámonos al opuesto, ¿no? Cuando tienes enfrente a un hombre alto, blanco, de cabello rubio, ojo claro, diente pelón, y dices que es un gringo, ¿cómo te sientes? ¿No? Entonces, sí proyecté el contraste de las situaciones. ¿Cómo te sientes frente a un grupo indígena y cómo te sientes frente a un anglosajón? Entonces, ¿y te has preguntado acaso por qué te sientes superior o inferior a alguien? ¿Alguna vez lo habías analizado, lo habías entendido? Entonces, en el caso de los grupos de los hebreos, debemos entender que los hebreos no es una cultura, no es un grupo que surgió apenas ayer o que surgió hace apenas 500 años. Es uno de los grupos más viejos del planeta. Y todo esto va porque, bueno, a lo mejor cada uno de nosotros, tal vez, ¿sí?, desarrolló una autoestima positiva o negativa a lo largo de los años, precisamente por esa enseñanza. Y en el caso de ellos, desarrollaron una autoestima de confianza y de seguridad en Dios, que es lo que nosotros también debemos desarrollar, esa autoestima, esa seguridad, esa confianza en Dios que nos apoya, nos protege, nos abre caminos, nos guía, nos da el entendimiento, nos da la sabiduría, nos da la inteligencia, nos da fortaleza.
para transitar en esta tierra. Pero debemos tener mucho cuidado porque luego se nos olvida de dónde venimos y perdemos el rumbo a dónde vamos. Entonces, parte de lo que vamos a ver esto es precisamente que vayamos analizando en nosotros mismos de dónde venimos, de dónde surgimos, y gracias a la misericordia de Dios que tenemos este conocimiento y que nos fortalece y nos guía, pero tenemos que aprender también a ser objetivos con las creencias y con lo que hemos aprendido a través de los años. En este caso, en el caso de los hebreos, les repito, los hebreos no surgieron de la noche a la mañana y tenemos que llegar a entender de dónde surgen los hebreos, quién es su raíz. Y la situación global que vemos hoy en día, ¿sí? La situación del hebreo hoy en día, pues podemos empezar a entenderla, podemos empezar a tener una idea con los textos del Antiguo Testamento, y uno de ellos sería en el libro de Génesis, capítulo 12, del 1 al 6. Y sí dejo claro desde ahorita que lo que vamos a ir desarrollando y vamos a ir leyendo y entendiendo no es para que ni se molesten, ni se indignen, ni vayan a tener sentimientos encontrados, y mucho menos que vaya en contra de la fe que tenemos hacia Dios, porque nuestra fe a Dios es muy personal. Lo que los grupos hebreos han hecho a través de los siglos es también tema de ellos. Simplemente vamos a entender y estudiar esta situación. Génesis 12, del 1 al 6. Leo, hermano. Por favor. Dice, y Jehová procedió a decir a Abraham, vete de tu país y de tus parientes y de la casa de tu padre al país que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y de veras haré grande tu nombre. Y resulta ser tú una bendición. Y ciertamente bendeciré a los que te bendigan, y al que te invoque mal sobre ti, lo maldeciré. Y ciertamente se bendecirán por medio de ti todas las familias del suelo. Ante eso, Abraham se fue, tal como le había hablado Jehová, y Lot lo acompañó. Y Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Así que Abraham tomó a Sarai su esposa y a Lot el hijo de su hermano y todos los bienes que ellos habían acumulado y las almas que habían adquirido en Aram. Y procedieron a salir para ir a la tierra de Canaán. Y Abraham siguió a través de Canaán. Y Abraham siguió a través de la tierra de los árboles grandes de Moré. Y en aquel tiempo el cananeo estaba en la tierra. Jehová ahora se apareció a Abraham y dijo, a tu descendencia voy a dar esta tierra. Después de eso, él edificó ahí un altar a Jehová que se le había aparecido. Más tarde se mudó de ahí a la región montañosa al este de Betel y asentó su tienda con Betel al oeste y ahí al este. Entonces edificó ahí un altar a Jehová y empezó a invocar el nombre de Jehová. Después Abraham levantó el campamento y fue entonces de campamento en campamento hacia el Negev. Ahora bien, surgió un hombre en el país y Abraham procedió con un hambre en el país. ¿Me dijo hasta el 12? Hasta el 6. Es Perdón. 12 del 1 al 6. No, pero está bien, digo, no está de más. Aquí básicamente es la idea central
de que Dios le dio instrucciones a Abraham. Abraham tomó acciones. ¿Y a dónde llegó Abraham? Aquí lo dice, ¿a dónde llegó Abraham? Aram, a Aram, ¿no? A A Canaán. la tierra de Canaán. Ok. Vamos a entender, y vámonos allá, vámonos paso por paso. Y creo que este estudio se va a prolongar bastante, pero bueno. Resulta pues que debemos entender que llegó a la tierra de Canaán. Por ende, el gentilicio de la gente de Canaán, ¿cómo se llamaban? Cananeos. ¿Uh? Pero acuérdense, hay que tener presente que los nombres de las tierras, de los lugares, de los territorios, llevaban el nombre de la persona que llegó a este lugar originalmente. Entonces, los cananeos tomaban el nombre de Canaán. Entonces, ¿quién fue Canaán? Pregunta, ¿quién fue Canaán? Siguiente pregunta, ¿de dónde era Abraham? Creo que ya la mayoría lo sabemos. ¿De dónde era Abraham? De Ur de los Fue uno de Caldeos. los caldeos. Ur de los Caldeos, perfecto. ¿Y dónde se ubicaba Ur de los Caldeos? En Mesopotamia. Mesopotamia. Perfecto, Mesopotamia. ¿Sí? Ahí observen que no existían los hebreos todavía. Existían, ¿sí? Ur de los Caldeos, que era una provincia en Mesopotamia. ¿Sí? Y Abraham salió de Ur hacia la región de Canaán. ¿Sí? ¿Quién fue Canaán? ¿De dónde surge el nombre semita? Porque digo, hoy en día se escucha mucho que los semitas, que antisemitismo. Bueno, ¿por qué semitismo? Pues es que el semitismo viene de Sem. ¿Quién fue Sem? Entonces, vamos a entender ahorita que Abraham llegó a la tierra de Canaán, sí, y ahí moraban los cananeos. Se entiende que eran los descendientes de Canaán. ¿Quién fue Canaán? Bueno, fue descendiente de Cam. Para confirmar esto, vamos a ver Génesis 10:6. Es un poquito más atrás. Y aquí entramos en las genealogías. Génesis 10:6, por favor. Sí, leo, hermano. Nada más el 6. Ajá. Dice, y los hijos de Cam fueron Cus, Mizraín y Put y Canaán. Ya más adelante nos habla de quiénes fueron los hijos de Cus, quiénes fueron los hijos de Misraín, quiénes fueron los hijos de Put y quiénes fueron los hijos de Canaán. Pero bueno, entonces entendemos que Canaán fue hijo de Cam. ¿Quién fue Cam? Hijo de Noé. Hijo de Noé. ¿Quiénes fueron los hermanos de Cam? Ah, ¿fue qué? Mari. Jafet. Jafet. Sem y Jafet. Ah, sí. Exactamente. Sí, es bueno repasarlo y tenerlo presente. Entonces los hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet. ¿Sí? Sí, café. Y en el caso de Cam, uno de sus hijos fue Canaán. ¿Sí? Y entonces entendemos que Canaán, a la región que llegó, se extendió, se multiplicó y ocupó esa región. Y la región se llamó Canaán. Y el gentilicio de sus descendientes fueron los cananeos. ¿Sí? Vamos a seguir entendiendo el tema de Canaán y de Cam. Leamos ahora que es Génesis 10, el mismo 10, del 15 al 20. Bueno, leo, hermano. Por Del favor, y 15 al... pongan atención.
Ajá, del 15 al 20, y pongan los nombres que ahí mencionan, ¿eh? Ajá. Y Canaán llegó a ser padre de Sidón, su primogénito, y de Het, y de Jebuseo, y del Amorreo, y del Girjaseo, y del Ebeo, y del Argeo, y del Cineo, y el Arbadeo, y del Semareo, y del Jamateo, y después las familias del Cananeo fueron esparcidas. De modo que el límite del Cananeo llegó a ser desde Sidón hasta Gerar, cerca de Gaza, hasta Sodoma y Gomorra, y Adma y Sebollín, cerca de Laza. Estos fueron los hijos de Cam, según sus familias, según sus lenguas, en sus tierras, por sus naciones. Ujú. Y ahí Así- estamos hablando de la descendencia de Cam. Y observan, se recalca que Canaán fue descendiente de Cam, y también habla del amorreo, del jebuseo, del hitita, del ged, del arbadeo, del semareo, del amateo. ¿Sí? ¿Les suenan esos nombres? Porque más adelante los vamos a leer y los vamos a entender. Y hasta aparece cancioncita, amorreo y jebuseo. Sí, parece que lo repite y hasta aparece cancioncita. Entonces, pongan atención ahí cómo ya empezamos a entender quién fue Canaán, de dónde surgió y quiénes fueron la parentela de Canaán. Entonces, ¿y de dónde eran originarios? Bueno, hay que entender que Abraham era de Ur de los Caldeos, efectivamente, una región, una provincia de Mesopotamia. Y se considera a los hebreos pueblo semita. ¿Qué Sem. significa? Exactamente, descendientes de Sem. Entonces podemos entender que de la región o de donde radicaba Abraham o la familia de la que provenía Abraham eran descendientes de Sem. Si Abraham era de la región de Mesopotamia, ¿sí? Podemos entender que esa región eran de descendientes de Sem. ¿Ok? Ahora bien, esto lo vamos a ver en Génesis en el mismo 10, del 21 al 31. ¿Sí? Pudimos haber leído todo de corrido, pero no íbamos a estar dando el espacio para analizarlo. Aquí lo estamos analizando. Ujú. Génesis Bueno, 10, del dice tu hermano. 21 al 31. Por favor. Dice, y a Sem, el antepasado de todos los hijos de Eber, el hermano de Jafet, el mayor, también le nació descendencia. Los hijos de Sem fueron Elam, y Asur, y Aspacasad, y Ludi, y Aram, y Lud, y Aram. Y los hijos de Aram fueron Uz, y Ul, y Geter, y Mas. Y Arpacasad llegó a ser padre de Sela, y Sela llegó a ser padre de Eber. Y a Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Pelec, porque en sus días se dividió la tierra. Y el nombre de su hermano fue Jotán. Y Jotán llegó a ser padre de Almodad y de Selef y de Asarmabet y de Yarad y de Aboram y de Usal y de Dicla y de Obal y de Usal y de Dicla y de Obal y de Abimael y de Seba. ¿Hasta cuál dijo hermano? ¿Hasta el 30? Al 31. Uh-huh. Al 31, ok. Y de Ofir y de Ávila y de Jobat, todos estos fueron los hijos de Jotán. Y el lugar de su morada llegó a extenderse desde Mesa hasta Cefar, la región montañosa del oriente. Hasta ahí, hermano, hasta el 30. El 31. Estos fueron los hijos de Sem.
según sus familias, según sus lenguas, en sus tierras, según sus naciones. Exactamente. Y aquí nos habla un poquito más extendido de la descendencia de Sem. ¿Sí? Y ya se empieza a poner más sabroso, ¿verdad? Así como que, se empieza a poner más interesante. Pero bueno, entonces, el tema de los semitas, ¿sí? El tema de los semitas habla que fueron sus hijos Elam, Asur, Arpacad, Ilud y Aram. Entonces, el tema de la descendencia de Mesopotamia posiblemente está entre Aram y Asur. ¿Sí? Aún no está muy definido, que posiblemente sea uno de esos dos hijos, pero a fin de cuentas son descendientes de Sem. Y Abraham, al ser descendiente de ellos, hereda, ¿sí?, por nombre o genealogía, que es de descendencia de Sem, o sea, semita. Y ahí más adelante vamos a ver que de Abraham surgen los judíos, los que conocemos como hebreos, y los descendientes de Ismael, lo que entendemos hoy en día que serían los musulmanes o los árabes, mejor dicho, los árabes. Y aquí sí es importante que yo defina de una vez que judío como tal es la parte religiosa. Vamos a hablarles específicamente que son hebreos, y los musulmanes como tal es la religión. Entonces vamos a dejarlo como árabes, para de una vez definir los hebreos y los árabes. Entonces, Aram se entiende posiblemente de Aram al sur sean los antepasados de los sumerios, quienes más adelante, ¿sí?, o sea, de los sumerios surge todo lo que es Mesopotamia, de donde radicaba Abraham. Y para poder entender esta parte hay que leer la genealogía de Abraham, que está ubicado en Génesis 11, del 10 al 31. Y ahí sí habla específicamente desde Sem hasta Abraham. Leo, hermano, entonces. Por Hasta el favor. 31. Dice, ¿Sí? esta es la historia de Sem. Sem tenía 100 años de edad cuando llegó a ser padre de Arpacasad, 2 años después del diluvio. Y después de engendrar a Arpacasad, Sem continuó viviendo 500 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. Y Arpacasad vivió 35 años. Entonces llegó a ser padre de Sela. Y después de engendrar a Sela, Arpacasad continuó viviendo 403 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. Y Sela vivió 30 años. Entonces llegó a ser padre de Eber. Y después de engendrar a Eber, Sela continuó viviendo 403 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. Y Eber siguió viviendo 34 años. Entonces llegó a ser padre de Pelec. Y después de engendrar a Pelec, Eber continuó viviendo 430 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. Y Pelec siguió viviendo 30 años. Entonces llegó a ser padre de Reu. Y después de engendrar a Reu, Pelec continuó viviendo 209 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. Y Reu siguió viviendo 32 años. Entonces llegó a ser padre de Seruc. Y después de engendrar a Seruc, Reu continuó viviendo 207 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas.
Y Serug siguió viviendo 30 años. Entonces llegó a ser padre de Nacor. Y después de engendrar a Nacor, Serug continuó viviendo 200 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. Y Nacor siguió viviendo 29 años y entonces llegó a ser padre de Taré. Y después de engendrar a Taré, Nacor continuó viviendo 119 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. Y Taré siguió viviendo 70 años, después de lo cual llegó a ser padre de Abraham, Nacor y Aram. Y esta es la historia de Taré. Taré llegó a ser padre de Abraham, de Nacor y Aram. Y Aram llegó a ser padre de Lot. Más tarde, Aram murió mientras estaba en compañía de Taré, su padre, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y Abraham y Nacor procedieron a tomar esposas para sí. El nombre de la esposa de Abraham fue Sarai, mientras que el nombre de la esposa de Nacor fue Milca, la hija de Aram, el padre de Milca y padre de Isca. Pero Sarai continuó estéril, no tenía hijo alguno. Después de eso, Taré tomó a Abraham su hijo y a Lot, el hijo de Aram, su nieto, y a Sarai su nuera, la esposa de Abraham su hijo. Y estos salieron con él de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Con el tiempo llegaron a Harán y se pusieron a morar ahí. Exactamente. Entonces, Bueno, mande, sigue, adelante. sí. Te escucho. El 32, pues donde ya se murió Taré. Entonces, Sí. sí, ¿verdad? Dice, Sí, ¿verdad? y los días de Taré llegaron a ser 205 años, y entonces murió Taré en Harán. Así. Sí, bueno, aquí nos da una referencia de que Abraham no salió solo, sino que salió con Taré y Sarai a la tierra de Canaán. Entonces también nos da a entender, ¿sí?, que Abraham es originario, nació en Ur de los Caldeos, ¿sí? Prácticamente llevó toda su vida desde que nació hasta que salió de esa región, de esa tierra y de su parentela, y fueron a la región de Canaán. Y se observan todos estos, toda esta genealogía, toda la historia de Sem hasta Abraham. A fin de cuentas, podemos entender y decir que también eran semitas por ser descendientes de Sem. ¿Sí? Y más adelante vamos a ver que los hijos más mencionados de Abraham, el hijo que tuvo con Sara y el hijo que tuvo con la esclava egipcia, también estarían heredando la ascendencia, el nombre de la genealogía semita, que es lo que conservan hoy en día todavía. O sea, también son semitas. Y de hecho, ellos son los que culturalmente conservan el decirse que son semitas por un fuerte arraigo cultural, que ellos son muy celosos de sus culturas y de sus costumbres y de sus tradiciones. Entonces, aquí apenas vamos comenzando a entender de dónde viene el que son semitas. Y en el siguiente estudio vamos a empezar, pues que creo que ya los tiempos están, pues ya se fueron los tiempos. Y en el siguiente estudio vamos a empezar a analizar un poco más el tema de los cananeos, porque resulta que Abraham se hace amigo de Dios, mientras que en la región donde él nació, creció, se hizo adulto, eran politeístas. Y a la región a la que llegó
a Canaán también eran politeístas. Y fue Abraham el que llevó el concepto de un solo Dios y llegó a esta nueva tierra por la promesa de ese solo Dios que le iba a dar esa región. Porque más adelante vamos a ver a lo de Josué, vamos a ver la bandera de Israel, que ya la mencioné en un estudio anteriormente, y vamos a ver también en qué momento Dios le ofrece a los hebreos la región de Canaán y si es válido que hoy en día sigan conservando esta idea de que ellos van a poseer esta región y la tierra completa. Entonces, si quieren le van dando una repasadita y si hay ciertas palabras o conceptos de algunos nombres, los pueden presentar y los aclaramos. ¿Sí? Pero como pueden ver, apenas empezamos y esto se puso bastante bueno. ¿Alguna duda, comentario, sugerencia, aportación? Inclusive, hermano, Taré, el papá de Abraham, era vendedor de imágenes, ¿verdad? De estatuas. Dice que era su negocio, dice ahí. O sea, por eso pues venían de una tierra pues politeísta, ¿verdad? Adoraban ahí pues muchos dioses. Pero dice que él era vendedor de estatuillas. Más adelante, no sé qué versículo voy a buscar para decirle Por qué favor. versículo. Por favor, exactamente. Y todas esas aportaciones que se puedan hacer enriquecen los estudios. Sí, Y es más conocimiento para todos y todos nos lo llevamos. Así es, hermano. Bueno, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová les bendiga.